Hola, hoy quiero comentar un artículo muy interesante que apareció el día miércoles 31 de marzo de 2021 en la Jornada Nacional y que se titula ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Del filósofo Enrique Dussel. En este artículo, Enrique Dussel argumenta o trata de argumentar que hay dos leyes reglamentarias de la Constitución que pues son herencias del viejo régimen y que están impidiendo la transformación nacional. Y que estas modificaciones a estas leyes, él propone que estas leyes deben modificarse, serían una suerte de calentamiento o ejercicio preliminar antes de llegar a una transformación mayor de la Constitución. Ya que de no hacerse, lo voy a leer lo que dice, si no hubiera tal transformación constitucional, es posible que la cuarta transformación no perdure en la historia. Eso de cuarta transformación es una interpretación que Dussel toma de Andrés Manuel López Obrador, en la cual en México han ocurrido tres transformaciones previas a la que supuestamente está hoy en curso y que son la independencia, la guerra de reforma o la reforma y la revolución mexicana o la guerra civil que ocurrió en 1910 en adelante, hasta 1921 creo, o 18, por ahí. Entonces, hoy, a partir de 2018, se está inaugurando una cuarta transformación y Dussel cree que sería muy conveniente que vaya acompañada de un cambio constitucional. Interpreta que el régimen político, así como lo hemos discutido en los videos en los que hemos comentado el trabajo de Valerio Quintero, el régimen político no es otra cosa que las normas que nos rigen. En este caso, el régimen político lo podemos identificar con la Constitución. Y eso es lo que solicita Dussel que se modifique. ¿Por qué? Porque el pueblo votó abrumadoramente en contra de ese régimen. Aquí nos lo repetimos, tanto jurídicamente y por sus ejecutores, responden a la concepción del régimen rechazado por el pueblo en la elección de 2018, neoliberal. Es decir, el pueblo rechazó el régimen neoliberal en 2018, es lo que dice Dussel. Es decir, el pueblo rechazó la Constitución en lo que de neoliberal tiene en 2018. Porque, bueno, si tomamos al pie de la letra las definiciones que conocemos, digamos, si tomamos al pie de la letra la definición de que régimen político se identifica con la Constitución o con las normas que lo rigen, la Constitución y sus normas reglamentarias, pues entonces Dussel lo que nos estaría diciendo es que en 2018 pues el pueblo votó abrumadoramente porque se modifique toda la Constitución, porque aquí lo dice, régimen político, lo dice muy claro, a la concepción del régimen rechazado por el pueblo en la elección de 2018, neoliberal. A lo que de neoliberal tenga la Constitución es a lo que según él se opuso el pueblo en 2018, cosa que es muy dudosa. Aquí empiezan mis objeciones contra esta propuesta de Enrique Dussel. La primera objeción es la siguiente. Aceptamos, como no hay de otra manera que aceptar, que en 2018 se votó abrumadoramente, les gusta ese epíteto, ese adjetivo, abrumadoramente por el proyecto de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, que él le denomina cuarta transformación. El pueblo votó por ese proyecto. Supongamos, sin conceder, nada más por el mor del argumento, que es cierto esto, que el pueblo votó por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y yo tengo mis dudas, por eso digo, supongamos sin conceder, yo tengo mis dudas de que la gente haya conocido el proyecto o de que realmente haya un proyecto, pero vamos a conceder que sí, por el argumento. Entonces votaron abrumadoramente por el proyecto. Sin embargo, nuestro régimen constitucional indica que hay tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo ejecuta las leyes, se mueve dentro de un marco constitucional, por lo tanto, lo que la gente votó fue porque haya un ejecutor de las leyes constitucionales y un proyecto dentro de la Constitución, porque eso es lo que marca nuestra Constitución. No votó por cambiar las leyes al votar por el Ejecutivo. Ahora vamos al siguiente poder. Votó por el legislativo el pueblo. El pueblo votó por el legislativo. Si hubiera votado abrumadoramente también por el legislativo, Morena tendría la capacidad de cambiar la Constitución porque tendría los requisitos necesarios que establece, pues creo que el 135 constitucional, creo que pide 2/3
2/3, o sea, un 66.6% de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para poder realizar cambios constitucionales, y además el 50% más uno de todos los legislativos a nivel nacional para poder hacer esos cambios. ¿Tiene esa capacidad Morena? No la tiene. Si somos coherentes con la interpretación que ya hizo Dussel, que hace Dussel, de que se votó abrumadoramente por el Ejecutivo, y ya interpreté yo, se votó abrumadoramente por el Ejecutivo, lo que significa dentro de nuestro régimen político, significa se votó por un proyecto dentro del marco constitucional, porque el Ejecutivo no tiene la capacidad de modificarlo por sí solo. Para que hayan votado por un cambio constitucional o un potencial cambio constitucional, supongamos que podemos interpretarlo dentro de la forma un poco vaga con la que tienen de hablar estas personas. Si hubieran votado mayoritariamente también por el legislativo, entonces se hubieran votado potencialmente por un cambio constitucional, pero no fue así. Es decir, no se votó por un cambio de régimen, se votó por un proyecto, por la realización de un proyecto dentro del régimen político presente. ¿Por qué? Porque no se le concedió, el pueblo no le concedió a Morena la capacidad de modificar la Constitución por sí sola. Se necesita 2/3, pero pues no lo tiene. Por lo tanto, el pueblo no votó por ese cambio constitucional. Aquí, si ellos están en contra de esta interpretación, pues tendrían que decirme por qué no se puede interpretar de esa manera, ya que esa es la manera coherente de hacerlo. Decir que porque votaron por el Ejecutivo equivale a decir que votaron por cambiar la Constitución, bueno, eso es un error. Eso es un error porque el Ejecutivo por sí solo no puede cambiar la Constitución dentro del régimen político actual. Pero bueno, así hablan ellos. Y esto es lo que yo saco en claro. No tienen muy coherente su forma de razonamiento, pero bueno, dejémoslos. Entonces, ese es del primer desacuerdo, la interpretación que hace Dussel. Estoy de acuerdo en que votaron por Andrés Manuel López Obrador mayoritariamente, 30 millones, que ese voto se puede interpretar como que votaron porque se realice el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y de Morena dentro del marco constitucional. ¿Por qué añado esta modificación? Ya lo expliqué, porque es el Poder Ejecutivo. No puede modificar la Constitución por sí solo. Si nos vamos ahora a analizar el Poder Legislativo, que también se vota, pues inmediatamente vemos que Morena no tiene las mayorías necesarias, por lo tanto el pueblo no le concedió esa facultad. Por lo tanto, el pueblo, de acuerdo a esto, votó por que se realice todo dentro de los cauces constitucionales. Y esos cauces constitucionales actuales, le guste o no le guste a Dussel, que no le gusta, pues nos dan el INE y nos dan la ley de amparo. Él dice, son reminiscencias del viejo régimen y el pueblo votó por quitarlo. Si hubiera votado por quitarlo, hubiera votado y le hubiera concedido las mayorías a Morena en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y en todos los congresos locales. No es así, por lo tanto, no se puede interpretar de esa manera. No se puede. ¿Por qué? Porque nuestro marco constitucional nos impide esa interpretación. El régimen político actual no lo permite. Es decir, la gente no votó por modificar el régimen político. Pero bueno, Dussel cree que sí. No sé de dónde saque por qué sí, pero bueno, porque su proyecto es transformarlo todo. Bueno, pues sí, pueden ellos tener la creencia de que su proyecto es por transformarlo todo, pero la gente no votó por eso. Votaron únicamente por el Ejecutivo Federal y eso implica dentro del marco constitucional presente, con las leyes reglamentarias al 103 y al 107 constitucionales, que son las leyes de amparo. La ley de amparo es la ley reglamentaria del 103 y 107, y con el INE que tenemos, el Instituto Nacional Electoral, que según parece, dice Dussel, estos dos son los que se están oponiendo hoy día a la transformación. ¿Por qué se están oponiendo? Bueno, él dice que porque el INE ataca a Morena. Él dice eso. La gente del INE dice que ellos simplemente siguen las normas constitucionales como debería de ser. Y dice que la ley de amparo también ataca el proyecto del presidente porque le permite a cualquier particular, aquí lo dice, déjenme lo leo, y con una ley, la ley de amparo, que permite a cualquier particular o empresa privada presentar amparos para impedir al Ejecutivo emprender obras o estructuras que permitan promover el bien común del pueblo. En primer lugar, no es cierto. La ley de amparo no permite a un particular o a una empresa impedir que el Ejecutivo obre en bien del pueblo. No es cierto. Lo que la ley de amparo reglamenta es el derecho
a que se me garanticen y a que se me hagan efectivas mis derechos individuales, mis garantías constitucionales, y eso es lo que la ley de amparo permite, que si yo siento, presiento, creo que se me ha violado un derecho constitucional, entonces yo me amparo. Y si el juez considera que efectivamente tengo yo la razón por los argumentos que presenté, pues me ampara. Se detiene tal o cual obra o se detiene tal o cual acción. ¿Por qué? Porque está violando mis derechos. No es cierto que se haga para impedir el bien común. Ahora bien, si lo que Dussel dice es otra cosa, pero la dice de manera críptica, porque así como la dice, pues sinceramente no tiene sentido. O sea, es un error. La ley de amparo no permite eso. Lo que la ley de amparo permite es que se preserven mis garantías individuales ante la acción de el Estado incluso. Él cree que no, que el Estado no nos debemos de poder amparar ante el Estado porque el Estado busca el bien común. Bueno, ahí hay otro problema con su argumento. El Estado busca el bien común y si ese es el criterio, que sea el Estado el que actúe para garantizar el bien común y que por eso puede nulificar mis garantías individuales, es decir, porque él lo que pide es que si el Estado actúa en favor del pueblo, de las masas populares, pues entonces mis garantías constitucionales no valgan, se anulen o algo por el estilo. Tendría que decirlo con mayor precisión. Pero bueno, ese es más o menos el argumento. Mi posición personal no puede estar por encima del bien común. Pero, ¿cuál es el criterio para determinar qué es el bien común? Si el criterio es que sea el Estado el que actúe, porque es el rector del mercado, como él lo dice ahí, pues entonces, anteriormente, los que dirigían el Estado consideraron que otra cosa era el bien común. Y ahora se considera que ese bien común ya no es bien común, que es neoliberal y que es malo porque no es del pueblo. ¿Qué determina lo que es del pueblo? Hasta donde tenemos capacidad de saber qué es lo que quiere el pueblo son las elecciones y nada más, nada más. De ahí en adelante son puras interpretaciones. Si quien está en la rectoría del Estado, si quien es presidente, determina lo que es el bien del pueblo, pues entonces en las presidencias anteriores también se determinó que eso era el bien del pueblo. Entramos pues en un relativismo porque no tenemos manera de determinar realmente qué es el bien del pueblo. Aquí siempre les gusta decir, es que es neoliberal y lo neoliberal es contra el pueblo. No. Se equivocan también en sus interpretaciones. Hay toda una discusión, un debate sobre si esas medidas son realmente en contra de algo, una entelequia llamada el pueblo. Porque ¿qué es el pueblo? ¿Los pobres? ¿Nada más los pobres? Nada más los que están en cierto nivel de ingresos son el pueblo, todos los demás ya no, carecen de derechos. Más bien, aquí todo es una confusión y esto nos ilustra muy bien la otra definición de Valerio Quintero, ya utilizamos una, régimen político, es nuestra constitución. Utilizando ese concepto de régimen político, vemos cómo podemos darle la vuelta a los argumentos de Enrique Dussel y mostrar que no son tales, que son falaces. Ahora vamos al otro concepto que explicó Valerio muy bien. El sistema político es el espacio donde se producen y reproducen las relaciones de poder. ¿Quiénes las producen y quiénes las reproducen? Pues los actores que están dentro de ese espacio. ¿Cuál es ese espacio? Pues es el espacio de la política nacional, vamos a decirlo así. El Estado, los partidos, los particulares, los medios de comunicación, algo llamado el pueblo, que es simplemente el agregado de muchas personas. Todos esos, en mayor o menor medida, afectan, producen y reproducen las relaciones de poder. Y esto es lo que estamos viendo ahora. No se trata de una cuestión de régimen político, porque así como está el régimen político, las interpretaciones que podemos hacer es que no hay un mandato para cambiarlo. Que alguien lo quiera cambiar, pues ya, cada quien puede quererlo cambiar como quiera. Y para cambiarlo, pues ahí entramos dentro del espacio del poder. Desde el poder manipular a los otros actores para que hagan lo que uno quiere. Desde el poder ejercer presión, coacción, etcétera, para lograr los objetivos. Desde el poder mentir, hablar y manipular a favor o en contra de X o de Y para que se haga lo que yo quiero.
Ese es el espacio del poder, donde se producen y reproducen esas relaciones de subordinación, de coerción, de chantaje. Y para eso, pues allí no hay leyes. Allí quien, quien echa más mentiras desde una posición más alta, pues ya las lleva de ganar, porque generalmente se afecta más desde ahí que si alguien, digamos, un X, yo, digamos, me pongo a echar mentiras, pues nadie me va a hacer mucho caso. Pero si yo soy el presidente y me pongo a hablar en contra de alguien, inmediatamente voy a tener muchos a mi favor y muchos en contra. Es decir, estoy alterando las relaciones de poder dentro del sistema político. Dussel está hablando desde el sistema político y no dentro del régimen político, es decir, no dentro de la legalidad, sino al margen de ella, en sus bordes, por decirlo así, o ya abiertamente, es de la ilegalidad total. Pero bueno, para eso nos sirven los conceptos que nos ha estado comentando Valerio. Nuevamente, seguiremos sobre el tema del libro de Valerio. Ahora este fue nada más un paréntesis para ejemplificar cómo se usan esos conceptos. Muchas gracias.